Bien, buenos días. Este día vamos a trabajar con el desarrollo de la cultura a través del juego, que pues al observar ciertos elementos programáticos del ciclo, pues llegamos a al último contenido del desarrollo de este curso. Yo pues finalizo contento. Sé que ha sido circunstancias difíciles, pero creo de que se han logrado los objetivos del programa con respecto al desarrollo de su aprendizaje. Eso lo he podido evidenciar en las actividades que han desarrollado, en su desarrollo de evaluaciones y en las actitudes que se han tenido al respecto. Decirles que el juego, a través de la cultura, eh, es un elemento bien importante porque contribuye, sin temor a poderme equivocar, es un elemento transmisor de todas costumbres. Además, debe estar presente casi en todas las regiones del mundo y en las diferentes civilizaciones humanas. Tiene un papel bien clave en el aprendizaje y en los elementos biopsicosociales del desarrollo evolutivo de los niños, y también vive a través de las actividades lúdicas como un elemento inherente a la persona humana, de la cual no se puede hacer un desligue de estas posibilidades de aprendizaje, de socialización, de elementos que también pueden ser utilizados por los docentes a la hora de ejecutar su desarrollo profesional. El objetivo de la clase primero es analizar la importancia del juego como un elemento transmisor de cultura mediante las posturas teóricas que permiten su comprensión y uso práctico en el ejercicio docente. Y eso es importante tenerlo bien claro, porque a veces la gente no le gusta como tener claro la importancia que tiene el juego para el desarrollo del aprendizaje dentro del desarrollo de los niños. También es importante definir el juego que es una actividad recreativa desarrollada por una o varias personas, porque a veces se juega también solitario, y esto con el objetivo que busque entretener, divertir y echar a andar la imaginación. Esto en un marco normativo determinado para una situación específica que es el origen de un juego. Tanto en la colectividad como de forma individual, el juego permite el desarrollo para que los niños puedan ir adquiriendo una cantidad de elementos y destrezas que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, este valor cultural que tiene el juego, los niños van adquiriendo modelos de comportamiento y diferentes situaciones que van acompañadas de su desarrollo evolutivo. Definamos también qué es cultura. Por cultura se va a entender que es un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación a generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, que implica también la cultura, va a implicar la transmisión de valores, la transmisión de formas de comportamiento social, la cosmovisión, la forma de ver el mundo. También va a transmitir elementos que tienen que ver con las prácticas corporales, en este caso de elementos de actividad física, y todas aquellas formas que tengan que ver con las creencias, con los mitos y todas las costumbres que heredan a lo largo del tiempo las diferentes culturas, independientemente de donde quiera que estén. Entonces, al unir esto, el juego y la cultura, eh, también le agregamos el elemento de la educación. ¿Y eso por qué? Pues bueno, si ya en la introducción de esta temática explicaba yo que el juego tiene un papel en el aprendizaje social del niño y que éste va aprendiendo en el contexto donde está a través de las actividades lúdicas, desarrolla cultura, entonces también es un proceso educativo. Evoluciona de un proceso de socialización a un proceso cultural de formación, en este caso uno es informal y el otro no formal, pero ambos le dan un complemento bien importante. Y hay tres razones bien indispensables por las cuales el juego y la cultura están relacionados a través de la educación. ¿Por qué? Primero, porque son inherentes a las personas, no se pueden separar, es decir, que esto son inalienables. Además, el juego y la cultura y la educación juegan un papel tan estrecho de que no se pueden separar, pero tampoco puede evitarse y se puede segregar a una persona de tener ese derecho a la diversión, a la recreación y al juego, y al mismo tiempo a una identidad cultural que lo va a desarrollar a lo largo de su vida, independientemente del contexto donde éste radique.
Por otra parte, también hay que tener presente que en todas las civilizaciones humanas el juego tiene un valor cultural bastante grande. Todos y todas a lo largo de nuestra vida hemos desarrollado esto y aún siendo en edad adulta evolucionan formas de jugar, se le conocen como formas jugadas y estas van a estar independientemente de las diferentes sociedades, eh, lo que buscan, los objetivos que se tengan y el desarrollo que esto puedan llegar a tener. Entonces, el juego está presente en todas las civilizaciones humanas. A veces son juegos similares y les cambian nombre o reglamentos distintos, pero sí tienen relación con estos elementos. También en un punto 3 podemos decir que es un papel clave para el aprendizaje social. ¿Por qué? Porque en sus formas primarias, las formas de ánimo del juego, la cultura surge como un fruto vivo de representación cultural. Y se desarrolla en la familia y de la familia evoluciona en los contextos sociales dentro independientemente de la sociedad, también en los centros de formación formal, como son las instituciones educativas, y en las instituciones de educación no formal, que podrían ser aquellos grupos como las iglesias, los scouts, grupos de amigos, los vecinos, donde en ese contexto va a infringir elementos que tengan que ver con los valores, elementos que tengan que ver con el traspaso generacional de los adultos hacia los niños y que esto se hace a través de los juegos y entonces van adquiriendo modelos de comportamiento y habilidades que pueden ir ayudando a crecer de forma evolucionada acorde a cada uno de sus parámetros distintos de cada uno. También algo importante que tengo que ver el valor cultural del juego es esos modelos de comportamiento. A través de ello vamos buscando las formas de comportarnos. El niño aprende a imitar a sus padres y por lo tanto forma elementos de valores. Por eso es que es importante que los juegos se deben de impregnar algo significativo, de tal forma de prevenir la violencia. Bueno, los juegos cooperativos, donde aprenden a valerse de normas, de reglas, y también desarrolla mucho los elementos como la disciplina, la tolerancia, y eso es bien importante. Ya está ahí un teórico, Huizinga, que habla acerca de estos elementos, que la cultura está transmitida a través del juego, que si hay formas jugadas y estas formas con el ánimo del juego, entonces la cultura no surge del juego, sino que va surgiendo como un elemento vivo y que se desprende desde la familia y va a ir desarrollando el juego como un elemento específico para el desarrollo de la cultura. Además de eso, también desarrolla valores. Los valores que ya mencionaba yo anteriormente, el respeto, la tolerancia, eh, la buena armonía y la convivencia entre pares, que es algo que tiene que prevalecer en este mundo tan impregnado de violencia, acelerado, que a veces se nos olvida ese tipo de cosas. Entonces, en el juego, a nivel de elemento cultural, también puede favorecer a ese desarrollo, eh, a seguir normas de comportamiento que podrían ir funcionando en el desarrollo de esos valores, tanto la tolerancia, el respeto, eh, la solidaridad, ¿verdad? Pueden ir buscando que se vayan desarrollando a través de los juegos, el civismo, todo ese tipo de cosas que pueden ir elementales para el desarrollo de la persona humana que buscan crear identidad cultural dentro de un grupo social. Además de eso, también fomenta el desarrollo de las habilidades tanto físicas, las habilidades de pensamiento, las habilidades sociales, las habilidades del sentir, del pensar, dentro de estos elementos fueron los que desarrollan el futuro. En los aspectos psicomotores, desarrolla mucho la motricidad fina, gruesa, además también ayuda al desarrollo de habilidades y con el fin de ir convirtiéndose en destrezas para que posteriormente sean un elemento de especialización en el desarrollo de algún movimiento corporal que implique la técnica deportiva, si es que desea hacerlo. Y entonces todo este valor cultural del juego engloba de manera sistemática la integralidad de los niños en el desarrollo de su evolución. Y esto se da en la clase de educación física. Pero a veces se niega ese valor que tiene la clase de educación física. A veces no la queremos ver porque se nos están acostumbrados a enseñar los elementos más abstractos. Y siempre nos dicen que deben primero prevalecer los elementos como el aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje de la lengua, las ciencias, los elementos sociales, pero también somos movimiento.
Yo no digo que estas anteriores no sean importantes, claro que son importantes, pero también hay que reconocer el valor importante que tiene la educación física en la integralidad de este desarrollo. Somos movimiento, somos armonía, somos desplazamiento, y por lo tanto debemos de darle mucha importancia al cuerpo. Un cuerpo sin movimiento se va frenando y por lo tanto va deteriorándose, y entonces todos los elementos abstractos de conocimiento se pierden porque se va a ir limitando la esperanza de vida de estas personas, y así durarán menos tiempo y podrán dejar aún menos legados a la humanidad por ese desarrollo del padecimiento de alguna enfermedad crónica no transmisible debido a la inactividad física. Así que yo creo que es importante y que tanto los elementos abstractos, los elementos de conocimiento tradicionalistas también incluyan el desarrollo de la actividad física, y qué tal si lo hacen a través del juego, que es un elemento importante como un método lúdico de enseñanza-aprendizaje que podría favorecer a potenciar esas metodologías que los docentes muy hábilmente las ponen en práctica. Huitzinga hablaba acerca de lo siguiente. Decía que la cultura surge en forma de juego. Es decir, la cultura al principio se juega, lo cual no significa que el juego se cambie o se transmute la cultura. Es decir, ambos forman parte de un equipo. Y estos juegos se manifiestan en un elemento importante que va a buscar no más ni menos que el surgimiento de la cultura como un elemento general para la mujer y para el hombre, que sean de gran importancia al desarrollo hasta cierto modo, que se construya la imagen de cada uno de estos hombres y de esta mujer a través de ese desarrollo evolutivo del Homo sapiens, así como el Homo faber se dominó. Y entonces aquí aparece un concepto muy propio de Huitzinga que se llamó el Homo ludens, y que es ese desarrollo filogenético que tiene que ver aspectos evolutivos de la cultura que consideran el desprendimiento de esos elementos biológicos, tecnológicos y etnográficos que podrían estar relacionados, y desprende y reconoce, hace una deconstrucción de esta forma de pensar, y en esa forma fija que este elemento del juego como un elemento dominante a lo largo del tiempo se convierte en una herramienta grande para el desarrollo de la cultura. Y entonces psicólogos, pedagogos, maestros y todas las personas que se dedican a la enseñanza deben de observar que el juego es un fenómeno cultural, que es una actividad libre, es un elemento desinteresado, y que este elemento va a ir fluyendo el espíritu creador de un lenguaje constante, de un lenguaje no material inanimado, pero el elemento pensado, y que va a ir tratando de generar expresión de lo abstracto a lo concreto, y que siempre va a haber una metáfora implícita, pero esta va a llegar a un juego de palabras, que va a tener significado y que va a tener acción, por lo tanto va a tener movimiento, y a través de la raíz de esos elementos se va a generar los elementos de la cultura. Entonces, ahí radica la importancia que el juego en la vida infantil recobre un gran elemento de valor. ¿Por qué el juego como fenómeno cultural desarrolla esos elementos? Si hablamos de esos desprendimientos que hacía, también podemos decir de que el juego es un fenómeno de esas actividades, ¿verdad? Que es desinteresado, no busca un valor, es decir, es libre, armónico, tiene reglas momentáneas, pero también las puedo cambiar según el contexto, las puedo adecuar, porque es una expresión de creatividad libre y abstracta que se llega a la concreción. El juego también es creatividad, es constante transformación, es innovación de pensamiento, que va buscando que los niños vayan creando elementos simbólicos y le den forma a través de la concreción actual, de cuando gesticulizan, cuando comparten con sus amigos, cuando cambian las reglas, cuando utilizan objetos distintos y le reasignan formas de comportamiento o le reasignan formas de utilidad a otras cosas y las utilizan para jugar. Entonces, todos estos elementos es una expresión bastante grande. Y entonces todos los elementos biológicos, etnológicos que los psicólogos y tanto los estudiosos de la cultura, de las ciencias del espíritu pretenden desarmar, podemos verlo ahí en el juego, como un elemento de cultura, como un elemento que está partícipe y en que a un momento determinado podría llegar a trabajar. Entonces, ¿y eso por qué? Porque va a determinar un sedimento cultural. Nosotros que tenemos influencia de diferentes culturas y a veces no potenciamos la de nosotros,
vayamos buscando. Es importante que se vaya buscando ese sedimento cultural y que ese sedimento se vaya creando desde las edades tempranas de los niños de la primaria, que vayan creando elementos sociales y elementos lúdicos de comportamiento que vayan en función del crear el ánimo de esos elementos. ¿Por qué es importante el juego en la vida infantil? Bueno, primero es una actividad física y mental. Y esta actividad mental va a estar bien ligada y está desarrollado con una forma que el niño va a ir dándole, codificando y significados. Juegan para todo, porque en un principio lo importante es crear esa forma primordial de entender la vida, de poder entender los procesos de comportamiento que en el juego desarrollan el lenguaje. También van conociendo las formas jugadas y esto va a permitir el desarrollo de habilidades y destrezas que están propiamente en función del desarrollo de un almacén motor que me va a servir para adelante. Entonces, en esta forma aprenden a correr, a saltar, a desplazarse, a rectar, todos los elementos que son de muchos elementos. Y a nivel cognitivo aprenden a seleccionar, aprenden a hacer también una discriminación de objetos, a relacionarlos también y también son capaces de describirlos poco a poco cuando ya van llegando y identificar. Entonces, eso es importante también porque es parte del desarrollo integral. Yo les decía que una persona puede ser muy genial a nivel abstracto, pero también si le parte la parte física, entonces va quedando como limitada. Entonces, la integralidad de la persona es todo, mente y cuerpo, ¿verdad? Es una relación que está desde el dualismo que está integrado, ¿verdad? Entonces, tanto la mente como el cuerpo forman un elemento importante en la integralidad. No solo somos mente, también somos cuerpo, pero también somos movimiento, somos acción. La vida no es estancada. Si ustedes ven, a esta altura estamos ya a punto de llegar al sexto mes. Entonces hemos venido moviendo, pese al confinamiento que tenemos, pero la vida se ha venido desarrollando y el tiempo en un determinado espacio se ha ocupado en esa forma. Y esas fuerzas integrales que han estado mejorando han permitido que de alguna forma vayamos evolucionando de forma integral, no solamente en una evolución pertinente y un estancamiento. Entonces, por lo tanto, el juego forma parte de este desarrollo. También la preparación para la vida. Eh, Generalmente hay una de las cuestiones bien interesantes que analizaba un día esto y decía, pero a veces nos enseñan que debemos de sumar, que debemos de aprender casos de factoreos cuando estamos en una edad ya en bachillerato o en la escuela. También se nos dice, conocemos el orden constitucional de El Salvador, conocemos los tres poderes del Estado, conocemos algunos elementos de la Constitución que nos da el orden jurídico, aprendemos a conocer cuáles son los sistemas políticos que tenemos en el país, diferenciamos entre una socialdemocracia a veces o de un elemento socialista pertinente o un modo de producción capitalista. Pero en fin, entonces si aprendemos tantas cosas, también conocemos de teorías, hablamos de Freud, hablamos de Huizinga, hablamos de Marx, de tantos periodos. Entonces, también la preparación para la vida a través del juego es primordial. Y esa preparación para la vida, a veces hay unas cuestiones que no nos dejan la universidad ni las escuelas, nos están ganando. Y es la preparación para vivir la vida de forma activa. Si yo en las clases anteriores había explicado que habían aproximadamente 60 millones de personas muriendo alrededor del mundo por inactividad física, agregando estos elementos de la pandemia que son otros elementos inherentes, también es esto, es decir, nosotros debemos de preparar una cultura física, es importante dentro del desarrollo de los alimentos. Ya nuestras sociedades, por la influencia que tenemos de otros tipos de comida rápida y por el mismo ritmo de la vida, nos va haciendo más lentos y por lo tanto no nos preparamos para ello. Entonces la educación física ayuda a los niños a través del juego en esa preparación que es bien importante y eso que el hombre va a evolucionar y si eso evoluciona también va a ir trabajando. Entonces el juego nos puede servir para esos elementos, para ese material pensado y para esa expresión metafórica abstracta se llegue a la concreción. Entonces esto es bien importante de que se desarrolle y se pueda poner en práctica. Además, el juego en educación juega un papel
sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, primero, porque va a generar contribuciones a nivel intelectual. Eh, tanto lo emocional y lo físico que el niño puede desarrollar a través del juego, a nivel intelectual también puede comprender el mundo que lo rodea, ayuda mucho a la oxigenación del cerebro y por lo tanto pues el niño va a poner más atención, puede también aprender de otras formas. Recuérdense que, bueno, en el caso de todas las personas tenemos formas de aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje no es igual para todos, unos son más auditivos, otros son más visuales, otros son más auditivos, y entonces en esa organización coordinada de la forma de cómo usted procesa la información para poder entenderla, es importante porque los elementos intelectuales del niño recobran ciertas cosas, ¿verdad? Y contribuye mucho a la aplicación de la imaginación, a la exploración, a la fantasía, que crea condiciones para que pueda haber ese mismo elemento de entender la realidad de forma distinta, pero a cada ritmo. También en la parte emocional favorece a esos elementos de expresión que hace mucho falta el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la metáfora a partir de Huizinga. Y entonces por eso el niño puede exteriorizar de forma explícita sus emociones, su personalidad, y entonces el juego recobra un valor bien importante para ese desarrollo. Así como ayuda en la parte intelectual a los procesos de memorización, al racionamiento, a la selección, entonces a una forma de pensar. Entonces aquí en la emocional también aprende a eso, ¿verdad? A poder transmitir emociones, a poder mostrar su propia personalidad, a poder exteriorizar todo ese tipo de cosas. También desarrolla sus capacidades motoras en la parte física, mientras corre, mientras sube, mientras baja, mientras trepa, mientras lanza, mientras salta. Ese desarrollo está íntimamente ligado. Entonces, vean aquí, estamos hablando de un ser humano o de una persona integral, mejor dicho, que busca un rol determinado, que de repente puede ser que a través de la imitación fluye el aprendizaje y las actitudes de comportamiento, hábitos sociales y todo lo que ya hemos hablado acerca de los elementos de simbolismo, y esto para ayudar a tener la seguridad de sí mismo y autoconfirmarse, llevando los elementos de comunicación, llevando los elementos metafóricos y simbólicos, la metáfora de Huizinga, el simbolismo de Piaget, que suman en esos elementos del juego infantil. Y entonces vean si no es importante ese desarrollo. También es importante hablar que el juego es el recurso educativo por excelencia. ¿Por qué? Porque ya hablábamos anteriormente, desarrolla la capacidad motora, y aquí lo que busca es que el niño aprenda cada vez que recta, cada vez que trepa, cada vez que lanza, cada vez que mueve un brazo, cada vez que intenta trepar algún elemento. Entonces el proceso evolutivo que no se frena es algo importante. El desarrollo social también, y contribución con sus padres, las formas de comportamiento, y los elementos de toda la exigencia de la proporción entre el ambiente y los espacios, cuando comparte con adultos. Entonces ese rol, con su papel, es bien importante en el desarrollo. Además, desarrolla el perfeccionamiento del lenguaje, ¿verdad? Que es un proceso de socialización y se le da formalidad en la escuela cuando ya se le enseña también al elemento formal de la escritura y de la interpretación, los elementos lingüísticos, ¿verdad? Que forman parte y van a perfeccionar sus elementos. Desarrollo también de comportamientos y hábitos sociales, y, ¿por qué no decirlo también? Busca la forma integral de la persona. Todo esto exige un ambiente bien sofisticado, pero un ambiente donde haya espacio, donde haya materiales, donde hayan elementos y la presencia de adultos para que pueda trabajar. En algunos ambientes se les conocen como bibliotecas, aquí hay bien pocas, en la universidad existe una que es muy buena, y eso es algo que va a establecer relaciones entre el juego y cada uno de esos elementos. Bueno, esta es la última temática. Yo pues feliz de haber finalizado con ustedes este curso. Lástima que el confinamiento preventivo no permitió habernos conocido un poco más, pero yo pues, creo que con lo poquito que he podido interactuar con ustedes, creo que son grandes personas y que van a ser grandes maestros, grandes maestras, que van a estar preocupados por el desarrollo integral
de esos niños y esas niñas que van a estar en sus aulas y esas transcripciones que van a trabajar interacciones con sus padres de familia. No me queda más que darles las gracias por haber estado y formado parte de este curso, invitarlos a que vayan perfeccionándose cada vez más, que sigan estudiando, que sigan trabajando y que no se desanimen. Estamos viviendo un momento difícil, pero a lo largo del tiempo irá mejorando las cosas. Así que, pues bueno, la última clase, un gusto, un abrazo a la distancia, cuídense mucho y estemos pendientes del desarrollo de estos elementos.